¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Primer Plano, un programa que data, si no mal recuerdo, de finales de la década de los 90, cuyo panel original, cuya mesa original incluía a voces como la de Carlos Castillo Peraza, Federico Reyes Heroles, Jesús Silva Herzog Márquez, Carlos Meyer Serra, perdón, Lorenzo Mayer, por ejemplo, Lorenzo Meyer, perdón. Hablamos de una mesa que durante mucho tiempo fue parte de las discusiones políticas de este país. Por diferentes razones hubo cambios, pasaron por ahí la periodista Carmen Aristegui, la doctora Blanca Heredia, también aparecieron, por supuesto, ya para quedarse, María Amparo Casar, Leonardo Curcio, José Antonio Crespo, Sergio Aguayo, en fin, y diferentes personajes que han estado involucrados ahora en la polémica a raíz de una buena cantidad de peticiones por parte de la sociedad, quienes pedían que salieran del aire de Canal 11 al considerar que tenían un discurso bastante, pero bastante inclinado en contra de lo que fue la administración de Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que tanto José Antonio Crespo como María Amparo Casar jugaron un papel activo en lo que fue la campaña como tal de Xóchitl Gálvez. Pero, ¿cómo entender la salida de Primer Plano? ¿Cómo entender estos conceptos que se manejan muchas veces en los medios de censura? ¿No es censura? ¿Sí lo es? ¿Qué está pasando al respecto? Voy a platicar, por supuesto, con un experto y le agradezco muchísimo al maestro Gabriel Sosa Platas, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, defensor de las audiencias de Radio UDG, Canal 44, así como también del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Gabriel, de verdad un placer recibirte en nuestra comunidad. ¿Cómo estás? Al contrario, Jesús, qué gusto me da saludarte y saludar a tu amplia comunidad. Ahora, a través de estas redes sociodigitales, tienes un alcance maravilloso, muy importante, y es justo esto lo que permite construir comunidad, como bien dices. Muchas gracias, Gabriel, por tus palabras. Las agradezco muchísimo, de verdad. Oye, pues yo te preguntaría eso. ¿Dónde ponemos, dónde ubicamos en toda esta discusión de los medios este primer tema de Primer Plano? De todo lo que rodea Primer Plano, de los personajes que están en Primer Plano, ¿dónde lo ubicamos? Y con los cambios, claro, en Canal 11 también. Pues lo ubicamos como un programa efectivamente emblemático de Canal 11, de la propia televisión cultural, de los medios públicos, y que, como bien dijiste en la introducción, representó un buen modelo de discusión de los temas muy puntuales de la realidad nacional, con un enfoque muy crítico, muy independiente, que durante años también yo creo que abonó muchísimo efectivamente al derecho de la información de las audiencias, porque estamos hablando de una etapa en la cual la mayoría de los medios de comunicación, incluidos los públicos, estaban muy en línea con el gobierno, con los diferentes gobiernos. Trátese del PRI como de los gobiernos ya emanados del PAN. Pero sin embargo, ya en esta nueva administración, la llegada de este movimiento de transformación, la llegada de Andrés Manuel López Obrador, continuaron sí con una posición muy crítica, pero ya también en este caso, con una posición demasiado radical. Y yo creo que el gran problema precisamente radicó en que asumían ya una postura muy clara a favor de una candidata que se reflejaba también en las redes sociodigitales. Algunos de estos analistas mostraron fervientemente pues ese favoritismo e incluso exhortaban a sus seguidores a que apoyaran esa causa política, y yo creo que eso desdibujó de alguna manera el objetivo de una mesa crítica imparcial, que pudiese también considerar los aspectos positivos que se generaron particularmente en esta administración. Y al mismo tiempo ya no era una mesa que reflejara un pluralismo, en este caso político o ideológico. La mayoría de los analistas, con excepción de Lorenzo Meyer, era, ahora sí que le aventaban montón, ¿no? O le hacían montón a Lorenzo Meyer para defender su posición crítica con respecto al gobierno. Y ya no suscitaba, desde mi punto de vista, habrá que revisar las audiencias, los ratings, ya no suscitaba demasiado interés
y vivimos también, o se vivió, este cambio fundamental en esa mesa con esto que tú has hecho, por ejemplo, Jesús, lo que ha hecho, sin embargo, es decir, un periodismo mucho más independiente, muy crítico, también en diferentes ámbitos, diferentes terrenos, que fue ganando esos espacios que antes no se tenían. Ahora ya tenemos una enorme cantidad de espacios informativos, de análisis, que vinieron a democratizar, vamos a decirlo, la opinión pública, ¿no? Y entonces, pues se quedó atrás un formato que incluso pues ya sonaba un tanto anquilosado y demás. Entonces, aún así se mantuvo el espacio en el sexenio pues que acaba de terminar del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque consideraban que era muy importante que todavía hubiese, que sigan existiendo voces críticas también en los medios públicos. Pero esto también generó ya en los últimos años también una serie de críticas en ese terreno porque yo creo que desafortunadamente algunos de sus participantes, como decíamos, se inclinaron ya muy favorablemente hacia una postura política y esto afectó lo que esperábamos de una mesa de análisis que pudiese ser mucho más imparcial. Y lo que se anunció, como tú lo has comentado, en los últimos días fue de que pues ya esa mesa está en un proceso, ese programa en un proceso de suspensión, porque ya la dirección actual determinó que iban a hacer un análisis ya de los diferentes programas que forman parte de su barra de opinión y también se va a hacer una revisión, como también hoy, por cierto, lo dijo la presidenta, una revisión de los esquemas, así decía, de los noticiarios. Entonces, a mí me parece que es una decisión buena, es una decisión positiva porque los programas, tú que eres una también persona de los medios que lleva mucho tiempo en esto, sabe que los programas no son indefinidos, ¿no? De por toda la vida. No, los programas necesitan refrescarse con nuevas voces, nuevas propuestas, nuevos enfoques, nuevos participantes, y creo que es un buen momento para efectivamente hacer una revisión no solo de este programa, sino también de otros. Por Claro. supuesto, en los medios públicos y en los medios comerciales. Oye, Gabriel, ¿tú ves algún viso de censura? Por ejemplo, fue algo muy común en este sexenio que acaba de terminar. Si Azucena Oresti deja Milenio, pero aparece en Radio Fórmula, pero jamás dice censura, pero deja entrever algo, pero cuando se le pregunta, bueno, pon las pruebas porque al hablar de censura, pues hay que decir que fue censura. De repente también aparece con otros personajes, el propio Ciro en algún momento dado, y ahora en el caso de Primer Plano dejan entrever la misma Denise Dresser o Jorge Castañeda cuando salen de la hora de opinar. ¿Tú ves algún tipo de visos de censura o simplemente una especie de renovación, así decirlo, de voces como tal? Y lo digo, este es un punto de vista netamente personal, una especie de golpe al ego, ¿no? Que de repente los que estamos en los medios, pues no nos gusta que nos digan ya no funcionas igual o ya llegó alguien más capaz que tú o simplemente ya llegó el momento de que por mis propios intereses aparezca otra persona. No, 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 por supuesto que yo no veo esa censura. Sí, 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 podría funcionar, ¿no? Es decir, mediáticamente y decir, caray, fuimos críticos y ahora ya llegó el momento en el que nos van a censurar. Pero yo creo que esto se enmarca en un proceso de cambio ya también de gobierno. Yo escribí hace algunos días mi columna en un medio digital que se llama PopLab Ujú. y lo que yo afirmaba, que no es ni siquiera un planteamiento mío, ya se viene diciendo desde hace muchos años, es de que cada que hay un cambio de administración, suele haber cambios también en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se adaptan, evidentemente, a estos cambios. Hay que reflejar también en los medios la nueva realidad política, eso es muy importante, y al mismo tiempo llevar a cabo acciones de renovación, porque así como se refresca el gobierno, también se esperaría que se refrescaran, se actualizaran los medios de comunicación.
Y sí funciona decir, ay, es que me censuraron, pero yo tengo un programa en TV UNAM que se llama Media 20.1. Ahí hemos tenido a periodistas de diferentes posiciones, vamos a decirlo así, ideológicas y políticas, y algunos muy jóvenes, otros no tan jóvenes, ya con mucha experiencia. A la mayoría de mis entrevistadas y entrevistados que han participado particularmente en este sexenio, de hecho inició al inicio del sexenio el programa, siempre les he preguntado si han recibido algún tipo de presión, censura, llamada telefónica, algo, ya sea directamente de la Oficina de Comunicación Social de Presidencia o de Secretaría de Gobernación, y en todos los casos me han dicho que nunca ha habido nada en relación con eso. Incluso se lo pregunté, por decirte algo, a Alejandro Jiménez, que es el que lleva la coordinación de opinión de uno de los grupos editoriales más importantes en nuestro país, que es la que publica Los Soles, ¿no? El Sol de México y todos los periódicos que tiene a nivel nacional, me decía puntualmente no, jamás hemos recibido una línea en ese sentido. ¿Lo recibías antes, no? Siempre también les pregunto, sí, por supuesto que sí. Siempre recibíamos llamadas, siempre había reuniones, por ejemplo, del director con algún funcionario de gobierno, porque les querían hacer algunos comentarios en relación a ciertas coberturas periodísticas. Y, y pues no, en efecto, creo que sí, por ejemplo, los medios de comunicación que han dicho o han dicho no veladamente, porque nunca lo han dicho directamente, más bien especulan y sueltan así como que tirabuzones con ciertas frases, dando a entender de que, ay, por ahí vino alguna, algún tipo de censura. Yo lo que he dicho es que deberían entonces aprovechar, ¿no? Si tienen una posición crítica para decir, perenganito de tal oficina de gobierno, ¿no? O de tal dependencia me llamó y no hay nada absolutamente documentado en ese terreno y tampoco lo hemos visto, por supuesto, ahora con este cambio que se está viendo ya de algunos programas de opinión en 11 TV. Además de este programa, está el de Ezra Shabot, que es también muy crítico, por ejemplo, de las políticas económicas que ha llevado a cabo o que llevó a cabo el gobierno de López Obrador. Y yo lo supe, ahora sí que fuentes directas en su momento, que por ejemplo ese programa y otros que llegaron a tener 11 TV, incluso estuvo Ricardo Alemán en su momento, eran acuerdos políticos que tenían con el gobierno en turno. Y era una manera de tener, como se hacía antes, ¿no? De tener contentos a los periodistas, a algunos de los columnistas más influyentes. De ahí nació y prevaleció durante muchos años de que era no solo la publicidad gubernamental que le daban a los medios de comunicación más importantes, sino que también había contratos para las páginas personales o proyectos personales que se reflejaban también en algunas producciones de estos periodistas afamados. Y entonces recibían contratos realmente millonarios por parte del gobierno. Y eso es parte también de lo que vimos que reveló el presidente López Obrador en algunas de estas mañaneras, en donde aparecían personas físicas, es decir, periodistas, que también recibían directamente estas asignaciones porque iba la publicidad a sus portales o bien a ciertos proyectos de comunicación y también a los grandes medios. Pero todo eso se ha venido terminando y eso también es una razón por la cual hay tanto descontento de algunos de estos columnistas, analistas, antes consentidos, ¿no? O parafraseando a Aguilar Camín, apapachados. Oye, en ese punto quiero aprovechar tu expertise, por supuesto. No entendieron estos medios lo que pasaba en este sexenio, porque a mí te soy honesto, me llamó mucho la atención el comportamiento de varios de comunicadores, de periodistas,
quienes se enfrascaron directamente en un enfrentamiento que no pasaba ni siquiera ya por el tema periodístico, informativo, sino que incluso comprometieron mucha de su credibilidad propagando hasta falsas noticias. Recuerdo muy bien el tema de la salud del presidente, en donde no uno, varios de estos integrantes de dichos grupos afirmaban que López Obrador estaba muerto o que López Obrador había tenido un infarto cerebral o un derrame. Es decir, y la respuesta era, pues me lo dijeron mis fuentes, pero jamás entendías cómo se atrevían ya a cruzar esas líneas de estar lanzando información, sobre todo gente, el caso de Raimundo Riva Palacio, el caso, por supuesto, también incluso de Mauleón y demás, que tienen muchos años en este medio y que saben bien cómo manejar ese tipo de información. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué consideras tú desde tu expertise que pasó precisamente con varios de estos comunicadores? Pues mira, yo también, al igual que tú, me vi muy sorprendido del periodismo que se ha hecho particularmente en este sexenio. Algunos de nuestros referentes, porque lo eran, fundamentales en el periodismo, como algunos de los periodistas que has mencionado, eh, pues comenzaron a realizar, a generar artículos, columnas eh, llenas antes de argumentos y ya luego de infinidad de calificativos. Y no solamente eso, lo has dicho también muy bien, algunos rumores que no tenían ninguna base. Eh, y, y, esto a la larga terminó demeritando su propia confianza, la confianza pues de los lectores, de las audiencias, lo fue minando, pero yo creo que esto lo vimos en general en muchos de los medios de comunicación, esto que llamamos los medios de comunicación corporativos, que no supieron, no quisieron ponerse al día también en cuanto a los cambios políticos que estaba viviendo nuestro país y se enfrascaron en una lucha permanente en contra del gobierno de López Obrador y, y esas líneas editoriales afectaron finalmente al propio periodismo, la propia confianza, decíamos hace un momento, la credibilidad. Y, y ahora sí que fue un fenómeno, decimos, general. Y en ese contexto es cuando también decíamos hace un momento, comienzan a emerger muy bien, ¿no? Les dimos la bienvenida a todos estos nuevos medios digitales, algunos ya venían antes, pero yo creo que este es un sexenio en el que se fortalecieron de una manera muy importante estos nuevos medios digitales y estamos también ya ante nuevas generaciones de periodistas jóvenes, algunos quizá no tan jóvenes, pero que se adaptaron perfectamente a estos cambios tecnológicos de consumo también de la información y que de alguna manera llevaron a un contraste ya en cuanto a lo que veíamos en los medios estos corporativos tradicionales, los medios digitales y en esa dinámica pues hay que sumar también a los medios públicos que también tuvieron ahí un conjunto de líneas editoriales que vinieron a abonar al derecho a la información de las audiencias. Finalmente, creo, Gabriel, ¿qué esperas de este sexenio de Claudia Sheinbaum en materia pública? Veíamos en la mañanera que la propia doctora decía de la mano de Renata Turrent, quien es la nueva directora de Canal 11, que incluso da a conocer este comunicado en donde explica las razones del tema de primer plano. Algo, tú eres el experto. Yo no recuerdo que una empresa saliera, me refiero al Canal 11 en otras ocasiones o con este tipo de cambios. Sí ha habido cuando hay mucha polémica, pero que explicara por qué razones estamos llevando a cabo dichos cambios. ¿Qué esperas de este sexenio de Claudia Sheinbaum en materia precisamente de medios públicos en un momento dado? ¿Hacia dónde van los medios públicos de nuestro país después de lo que fue Andrés Manuel López Obrador, que tuvo un peso específico a la mañanera, por supuesto, pero ahora con la doctora Sheinbaum, ¿para dónde crees tú que van? Pues mira, esa es una muy buena pregunta en el sentido de que una cosa es que a lo mejor hacia dónde podrían ir, pero otra lo que esperaríamos que hacia dónde fueran.
Mira, yo creo que uno de los aciertos, Jesús, que tuvimos en esta administración que termina del presidente López Obrador fue el reducir sustancialmente la publicidad gubernamental, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pero todavía siguen prevaleciendo, también tú lo sabes bien y yo creo que lo sabe parte importante de la audiencia, ciertos privilegios hacia algunos medios. Esto debería ya democratizarse mucho más, es decir, está bien que sigan esta reducción importante de recursos, pero deben establecerse criterios todavía mucho más transparentes y equitativos en la publicidad gubernamental. Incluso en las últimas mañaneras, el presidente López Obrador dijo, no, no me gustaría extinguir, ¿no? La publicidad gubernamental del todo, porque esto nos permite llegar a audiencias que los propios medios públicos no llegan y quizá tampoco algunos medios digitales porque la conectividad es muy mala, ¿no? En algunos de estos sitios de Internet. Entonces, aquí lo importante es que prevalezca. Eso dijo más o menos el presidente. Sí, debe prevalecer, pero con estos criterios que decíamos, mucho más equitativos y transparentes. Y yo creo que la publicidad gubernamental, por ejemplo, sigue siendo muy útil para los proyectos independientes, como los que están impulsando algunos de estos influencers, algunos espacios, por ejemplo, el tuyo. En fin, creo que allá también deberían llegar parte de estos recursos. Me parece que eso es muy sano, porque proyectos independientes no viven de los grandes anunciantes, no viven de Coca-Cola, no viven ¿no? De de la industria alimentaria, donde, por cierto, los medios independientes hacen crítica, ¿no? De estas políticas a veces abusivas de estas grandes empresas, ¿no? No, entonces, para eso sirve la publicidad gubernamental, también sirve para las publicaciones científicas, por ejemplo, entre otros. Bueno, entonces ese es un tema importante que ojalá también se revise. Yo creo que veo buena voluntad en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum para revisar algunos de estos temas. ¿Qué debería también pasar en cuanto a los medios públicos? Yo creo que lo dijo también la propia presidenta en el sentido de que hace falta fortalecerlos con más recursos, totalmente de acuerdo. Yo que tuve el honor de dirigir Radio Educación, por ejemplo, ahí se está muriendo desde hace años el transmisor de AM y el de onda corta, por decirte, ¿no? Entonces eso se debe de renovar. ¿Por qué? Porque sigue habiendo audiencias importantes en AM y es la única emisora de onda corta en el mundo, en el mundo, perdóname, en México, para el mundo, la que tiene Radio Educación. Bueno, y también hay muchos rezagos en diversos ámbitos. Hacer producción de televisión de calidad implica una inversión importante. Entonces, allá hay que trabajar en ese terreno. Por supuesto que me parece muy bien que los medios públicos durante todo este sexenio, este que termina, hayan reflejado aquello que no reflejaron los medios de comunicación comerciales. Pero también los medios públicos tienen una misión de ser plurales. Entonces, deberá buscarse la manera para que, por ejemplo, estas barras de opinión y estas políticas informativas en los noticiarios también reflejen esa otra parte del país que efectivamente no votó por el proyecto de la Cuarta Transformación, pero que, por supuesto, sus posturas, sus propuestas deben aparecer, ¿no? Será con otras mesas como esta que se está acabando de Canal 11, está bien, creo que puede ser. De hecho, ¿qué hizo Televisa, por ejemplo, al darle las gracias a Denise Dresser y a otras analistas? Pues incluir a otras voces para justo reflejar esa pluralidad. Y lo hizo muy tarde, pero todo el sexenio estuvieron durísimo, eran mesas unificadas en contra de un proyecto. Y se dieron cuenta, bueno, esto también tendrá que reflejarse en los medios públicos. También, ¿qué es lo que debería ponerse atención en este nuevo sexenio? Las radios comunitarias e indígenas, por ejemplo, cumplen un papel fundamental y sin embargo, en un artículo que también publiqué no hace mucho tiempo ahí en el mismo medio digital de PopLab, hablaba yo de que uno de los medios públicos más importantes que tenemos, casi nos focalizamos, ¿no? Lo que es el 11, el 22, ¿no? Radio Educación, el IMER, pero
Hay un sistema que es el de la radio, el del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que son más de 20 radiodifusoras que operan, que funcionan en pueblos y comunidades indígenas. Y sin embargo, tuvieron un presupuesto, pero pequeñísimo, en todo el sexenio. Entonces es algo que hay que recuperar. Incluso una de estas radiodifusoras, ahorita no recuerdo cuál es, ha tenido que salir del aire porque tiene problemas técnicos, pues que solo con recursos públicos se va a recuperar pues estas transmisiones. Entonces, un proyecto, por ejemplo, fundamental ahora que estamos hablando, que ya incluso se está por publicar o ya se publicó esta reforma constitucional que fortalece los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Allá hay mucho por hacer, por ejemplo, en este sector. Luego, hay también mucho por hacer para fortalecer el cine, las producciones independientes. Hay, así como han surgido en los últimos años una nueva camada de periodistas y de medios digitales, también tú sabes, Jesús, que hay una enorme creatividad en el ámbito cinematográfico. Tenemos realmente productores de primerísimo nivel, guionistas, directores. México debe ser una potencia mundial en la producción cinematográfica que lleve a que, por ejemplo, muchas de estas producciones no solo estén en las salas, sino estén en las plataformas digitales. Entonces, ahí hay un tema que trabajar, por ejemplo, en la obligatoriedad para que estas plataformas digitales incorporen la producción cinematográfica nacional. Pero paralelamente, además de que esto tendrá que hacerse con una modificación, una nueva ley de cinematografía, que de hecho se hizo el proyecto, pero a la mera hora no salió, no sé qué terminó ocurriendo, pero eso es algo que se debe de retomar y fortalecer todavía con mucho más recursos la industria del cine en México. Y así podemos seguir revisando varios temas, pero esos son algunos de los retos que tenemos más importantes. Los medios públicos, ya nada más focalizándome a lo que preguntaste en principio, es de que a veces muchas de las críticas que se le hacen es por la línea editorial, ¿no? De los noticiarios, es que lo ven muy cargados, ¿no? Pero los medios públicos son mucho más que eso. Si no tuviéramos los medios públicos, no tendríamos programas, por ejemplo, en los que se aborden los temas de la discapacidad, los temas de las comunidades LGBTQ y más, las personas mayores, en fin, estos sectores de la población que a los grandes medios no les interesa. Y los medios públicos realizaron, ahí sí yo lo quiero decir abiertamente y es una felicitación en este terreno, hicieron grandes producciones en este ámbito, en este sexenio. Como nunca antes también hubo producciones relacionadas con lo que ha significado los pueblos y comunidades indígenas en México. Hubo producciones muy interesantes, se estimuló el cine también en estos ámbitos y pues bueno, eso es lo que hay que seguir fortaleciendo. Es necesario, creo que estamos en una época a nivel mundial donde es necesario que México aparezca más, así como, por ejemplo, ya ves que vino la ola coreana, ¿no? Con estos artistas y demás que ha llegado a México, pues así debería también existir una corriente mexicana en el mundo y que tenemos un potencial enorme en ese terreno y los medios públicos ahí pueden jugar un papel fundamental, ¿no? Y por último te diría, los derechos de las audiencias. Fue una deuda importante porque ahí el PRIAN combatió los derechos de las audiencias y y no vimos, desafortunadamente, en el sexenio este deseo de recuperar los derechos de las audiencias como los teníamos. Esperamos que ahora ya con esta nueva legislatura se recupere esto porque eso fue algo que combatió en la industria, particularmente Televisa, TV Azteca, los grandes grupos radiofónicos, y, y quedó al pendiente. Incluso se ganaron varios amparos en este terreno. Bueno, el Congreso tiene toda la posibilidad para restablecer tal como estaban los derechos de las audiencias y, y, y pues bueno, que en este caso pues ya las audiencias tengamos una mayor fortaleza en el ámbito jurídico y administrativo para que nuestros
derechos sean reconocidos plenamente. Miguel Gabriel Sosa Plata, profesor e investigador de la UAM Xochimilco, defensor de las audiencias de Radio UDG, Canal 44 del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Te agradezco muchísimo, Gabriel, de verdad, estos minutos para nuestra comunidad. Al contrario, muchísimas gracias por esta oportunidad y aquí estaremos siempre a tus órdenes. Estimado Jesús, una felicitación por todo esto que estás haciendo.